con un repaso de la clase anterior, por favor, del sistema pastoreo, sistema mixto de pastoreo. Vamos a recordar unos daticos que necesitamos para aplicar en el día de hoy. Entonces, vamos a recordar cuánto come un bovino, cuánto come esas hembras en producción que yo tengo, cuánto comen si tengo machos o si tengo machos para carne. Recordemos, el ganado come el 10 al 12% de su peso vivo, del 10 al 12% del peso vivo. Entonces, mi vaca consentida que tiene 500 kilos, ella va a consumir aproximadamente 50-55 kilos. Doña Miguel Rocío, muy buenas tardes, bienvenida. A Miguel Rocío, si me escuchas, muy buenas tardes, bienvenida. Su micrófono está abierto. A Miguel Rocío, porfa. A Miguel Rocío, si me escuchas, su micrófono está abierto. Para que lo cierres, por favor. Gracias. Muy bien. Entonces estábamos recordando cuánto come un bovino. Un bovino come el 12% de su peso. Entonces, ¿cómo sabemos el peso? Porque lo tenemos en el registro. Si no sabemos el peso, entonces tenemos la cinta bovivométrica, la pasamos a nivel de los brazos y me va a dar el resultado en la cinta. Pero una vaca normalmente en producción está pesando entre 450 kilos a 480 kilos del promedio. Entonces, una vaca de 480 kilos aproximadamente diario come 50 kilos de forraje, 50 kilos. Entonces es importante que tengamos en cuenta el peso de nuestro ganado para trabajarlo en ensilaje. Hoy el tema de ensilaje es muy importante. Recuerden que ensilar es guardar comida para épocas de verano, épocas en que está escaseado totalmente nuestros potreros y que es una alternativa para la sostenibilidad. No bajar la producción de leche, no bajar la producción de carne, tener buena producción. Fernando, muy buenas tardes, bienvenido. Fernando Rusinque, muy buena tarde. Entonces, estamos haciendo un repaso de la clase. Muy buenas tardes, gracias por la bienvenida. Con mucho gusto, Fernando. Hoy vamos a trabajar en silajes. Para eso estoy repasando una cantidad de conceptos, por favor. Entonces, recuerden que el peso de los animales es del 10 al 12% del peso lo que se comen. Entonces, si tenemos 10 cabezas de ganado y tenemos la vaca en producción, aproximadamente necesitamos 10 vacas por 50 kilos. ¿Cuánto necesito en el día? Entonces hago el cálculo y ahí es cuando tengo que defenderme en el día para que mi ganado no baje la producción. ¿Cuánto bebe un ganado? Ahorita para verano estar en alistamiento de los estanques, estar en alistamiento de los bebederos. Entonces un ganado bebe el doble de lo que come. Entonces si mi vaca come 50 kilos, porque aproximadamente pesa 500 kilos, ella va a beber entre 90 a 100 litros de agua a día. En las 24 horas se toma 100 litros, para que lo tengan en cuenta, por favor. Quienes están escasos de agua, ahorita que está lloviendo, y por favor, quien tenga aprovisionamiento de agua lluvia, por favor, recoger toda la cantidad de agua lluvia o agua de escorrentía. Muchos nos ayudamos con agua de escorrentía, mantenemos tanques que me van a permitir compensar para
enero, febrero, en épocas de verano. Entonces, un ganado bebe el doble de lo que come. Entonces, aproximadamente hagan una cuenta de 90 litros por cabeza de ganado, diarios, diarios. Y podemos calcular cuánto tengo en reserva, para cuántos días tengo y cómo voy compensando esos días para no quedarme corto, por favor. Recordemos que la alimentación, la bebida y la sombra para esas épocas es clave. ¿Cómo voy a trabajar la sombra? Dijimos con el silvopastoril, con el método silvopastoreo, con todo lo que estamos sembrando a nivel de árboles y a nivel de arbustos. Entonces, recordemos el peso, recordemos cantidad de alimento, recordemos cantidad de agua. Por favor, que no nos falte para esta época. Entonces, el tema de hoy, vamos a iniciar con ensilaje. Es un tema bien interesante, es un tema que están necesitando todas las fincas, es un tema que nos permite tener alimento para todo el año, sobre todo en las épocas de escasez. Estoy compartiendo la pantalla. Una persona que me confirme si ya vio la pantalla. Sí, profe, ya. Sí. Perfecto. Entonces recordemos, nuestro título va a ser Emprendedor en Producción y Comercialización. Acá me termina, profe. ¿Perdón? Listo, ya. No me sale, profe. Vale, revisa tu celular porque ya compartí la pantalla. Ya, profe. Tranquila. Ya, listo, profe. A veces se demora unos segunditos mientras la señal es más de conectividad y de señal, sobre todo que en las veredas tenemos esa dificultad, pero no se preocupen, son segunditos. Sí, Entonces aparece el título Emprendedor en Producción y Comercialización de Suplemento Alimenticio para Ganado Bovino. Recuerden, entonces ya vamos finalizando, vemos esta clase de ensilaje y de hoy en 15 días vamos a trabajar también cómo hacer las fincas ganaderas sostenibles, la sostenibilidad de los predios, de las fincas ganaderas, cómo hacerlas sostenibles en época de invierno, en época de verano, en época de pandemia, en época sana, pero que a todos le vamos a ganar y que las fincas deben estar produciendo. Muy bien, entonces vamos a iniciar con... Buenas tardes, profe. Bienvenido, muy buenas tardes. Vamos a iniciar. Un saludo a todos. Disculpen la tardanza. No se preocupe, ahí estamos bien. Ensilaje. ¿Qué es el ensilaje? ¿Qué es ensilar? Sé que muchos han hecho ensilaje, sé que otros tampoco han dejado de hacerlo durante mucho tiempo, pero también hay personas que no han tenido necesidad de hacer ensilaje. Y hay otras personas que están comprando finca y que quieren aprender también de estas estrategias que estamos trabajando acá. Entonces yo sé que la mayoría en sus fincas ya han hecho ensilaje. ¿Qué es ensilar? Ensilar es guardar alimento que me sobra en estas épocas de lluvia, que tengo excesos de pastos, de forrajes y que me permiten guardarlo técnicamente y almacenarlo técnicamente para proveer mi finca en épocas de verano. Ese es el secreto del ensilaje, guardar comida en épocas de abundancia, como en las que estamos ahorita, porque ya empezó a llover y vamos a tener buena comida para noviembre, diciembre, pero en enero y febrero y marzo viene la agonía que es el verano. Ahí es cuando, profe, me quedé sin pastos, profe, mis potreros están totalmente pelados, profe, la radiación está muy alta, estamos a 30 grados, 35 grados, ¿ahora qué hago? Por el exceso de verano. Recuerden que el recalentamiento global y la descompensación ambiental es esa: grandes periodos de verano y largos periodos de invierno. En invierno tenemos el problema diferente, se nos inundan
los pastos, se nos inundan los potreros, se nos inundan las fincas y se nos pierde el trabajo. Entonces, para esas épocas de invierno, a hoy se necesita también ensilaje. El ensilaje se necesita para la época de verano, para la época de invierno. Entonces aparece la primera fotografía, es un ganado Holstein con muy buen pasto, con muy buen banco mixto forrajero. Entonces vemos el botón de oro, vemos el matarratón, vemos nacedero y cómo todas esas plantas que me da la alimentación diaria para mi ganado, y si yo puedo tener excedentes, cómo hacer para hacer ensilaje, qué pasos debo hacer para lograr un buen ensilaje y tener alimentación en épocas difíciles, épocas de verano, épocas de gran temperatura. Tenemos otra dificultad y es que en el día, en épocas de verano, tenemos en la finca 32 grados, 35 grados, pero en la madrugada tenemos 10 grados, 15 grados. Tenemos ese problema gravísimo y sobre todo fincas que están sobre el piedemonte, muy cerca a lomas, donde me está cambiando mucho, especialmente en la época de madrugada. Diciembre, enero y febrero, las heladas entre las 2 de la mañana y las 6 de la mañana es muy fuerte. Eso hace que se deshidraten los pastos. Eso hace que mucho pasto se pierda su valor en humedad. Pero para que no nos suceda eso, tenemos que prepararnos para ensilar. Entonces, ensilar es tener una superproducción de pasto a hoy, mañana, y cómo guardarlo para febrero, marzo del próximo año. Por favor, todo forraje se puede ensilar. Profe, que me sobra un poco de matarratón y tengo 2, 3 toneladas y ya la corté. ¿Qué hago? Porque el ganado está comiendo muy bien y gracias a todo el invierno que estamos viendo en el momento, tengo buena producción. Pues vamos a guardarlo técnicamente y hoy vamos a mirar todos los secretos técnicos para poder ensilar perfectamente. ¿De acuerdo? Si hay preguntas, con mucho gusto. Aparece la segunda foto. Esta foto es normal en enero, febrero y marzo. Esta es una fotografía de entre La Guajira y Atlántico, para que miren cómo el verano nos puede dar tan fuerte. Nuestro ganado pierde todo el trabajo del año. Perdimos todo el trabajo, que es 100 kilos, 120 kilos, 150 kilos. Mi ganado que tenía 450 kilos, hoy día pesa 320, 330 kilos. Profe, yo tenía mi vaquita buena, estaba produciendo 7 litros y ahorita la tengo en 2 litros. Entonces, que no nos pase, por favor. Con el ensilaje nos va a permitir hacer esta compensación en verano. ¿Vale? Entonces, ahí va esa segunda foto que es muy diciente en la ganadería colombiana. Aparece una tercera fotografía que es el ensilaje. Entonces, vamos a ver el paso a paso. ¿Qué se ensila? ¿Cómo se ensila? ¿En qué se ensila? ¿Y cómo puedo guardarlo? ¿Vale? Esa tercera foto, entonces, es un ensilaje muy bien picado, que pertenece a las características de un buen ensilaje. Es un color verde, un verde aceituna, brillante, con buena humedad y que me permite haberlo picado muy bien y está listo para dar al ganado. Y en la cuarta fotografía aparece entonces ya un ensilaje listo en la bolsa para ser sellada. Y la cuarta fotografía también tiene una cuarta A, que es cómo el ganado come el ensilaje. Entonces es paletizable. ¿Qué quiere decir eso? Que al paladar del ganado es óptimo, que lo consume al 100%. Entonces, en la cuarta fotografía vemos cómo queda el ensilaje. La caneca ya está llena, lista para cerrar herméticamente, un
un contenido aproximadamente entre 35 kilos a 40 kilos, que es lo que hace la bolsa número 6, negra, oscura. Ahorita lo voy a explicar por qué debe ser oscura. Y que este ensilaje se come muy bien al 100%. Es decir, el ganado no lo rechaza. Desde que cumpla con las normas de calidad, que ya también las voy a enseñar, se llaman las características organolépticas del concentrado, del ensilaje, me va a permitir trabajarlo muy bien. Si hay preguntas, con mucho gusto. Si hay comentarios, si hay sugerencias, si hay momento para comentar las experiencias que hemos tenido en finca, qué bueno. Nos ayuda mucho. Entre más preguntemos, entre más aportemos, nos ayuda mucho. ¿Vale? Profe, Señor. la segunda foto, pues aquí en el sector de La Dorada, por salgarse, a veces se pone así también, como la costa, muy quemado, pero es por las brisas. Ahí es donde hace falta las cercas vivas o los rompevientos, para evitar que se deseque la pradera tan rápido por el verano. Perfecto. Me dicen que en La Dorada, todo lo que es Puerto Salgar, La Dorada, Puerto Boyacá, San Juan de Río Seco, Chaguaní, todos esos sectores llegamos a cero de pastos. Y aquí el ensilado es una alternativa. Claro. Y también el aporte que hacen es que además del verano viene el viento de alta temperatura que hace resecar totalmente los pastos y forrajes. Claro, recuerden que el aire deshidrata los pastos, termina de acabar los pastos. Por eso la importancia, y la veíamos hace 15 días en el sistema silvopastoril, necesitamos las cercas vivas, por favor, encerramiento de potreros, encerramiento de fincas con buenos árboles, Ahí dimos más de 20 especies y les envié el libro sobre producción nativa de árboles nativos para hacer buena compensación. Muchísimas gracias, Darwin, por el aporte. Claro, la deshidratación. ¿Cómo hay que parar esos vientos? Hablábamos hace 15 días que esas corrientes de aire, bien sean calientes o bien sean frías, porque el frío también para mucho el floema y el xilema del pasto. ¿Qué es el floema del xilema? Son tubitos al interior de la braquiaria o al interior del quicuyo que hace que se pierda la humedad. O al contrario, si hay muy baja temperatura, congela el floema del xilema. Lo que para nosotros es las venas, para el pasto es el floema y el xilema. Pero si esa sangre para, pues inmediatamente perdemos todo el forraje. Igualmente pasa allá. El floema del xilema, tanto de los árboles como de los arbustos, como de los quicuyos, las braquiarias, lo que transportan es la sábila y la savia que va y le hace toda la parte de la cloro verde, esa coloración verde, y que le permite al forraje, al momento de consumir, fijar la proteína. Entonces, en el sector de Puerto Boyacá, La Dorada, Girardot, Melgar, Puerto Salgar, tenemos esa dificultad. Y no solo esa zona, los llanos orientales, toda la parte de la costa atlántica, la costa pacífica, tenemos toda esa dificultad ahorita para enero, febrero y marzo. Entonces el ensilaje es una alternativa. Muchísimas gracias por el aporte, Darwin. Profesor, pero también hay otra que incide, es la parte de los abonos. Si uno no abona la tierra, pues también va a incidir en esas épocas de verano. Perfecto. Entonces, hablábamos hace 15 días del sistema silvopastoril. ¿Cómo hacer esa parte, Fernando? ¿Cómo lo vamos a hacer? Mantener la humedad, pero al mismo tiempo el reciclaje de los nutrientes a nivel de suelo. Entonces, la siembra permanente de árboles que me va a permitir. ¿Cuáles árboles?
botón de oro, veranera, el mismo bore, el mismo nacedero o madre de agua, me va a permitir mantener esa humedad más toda la parte de fertilización y ojalá abonos totalmente orgánicos. ¿Cómo voy tratando de descomponer las heces de bovino o las heces de avicultura? Todo lo que sale de los galpones, por favor, fija muchísimo el nitrógeno a nivel de suelo. Entonces, si en mi vereda, mi compañero, mi vecino que tiene los galpones y saca periódicamente esa viruta con el estiércol de pollo, la pollinaza o la gallinaza, me va a permitir 40 días tener abono totalmente orgánico, totalmente natural, donde yo voy a fertilizar mis potreros. Igualmente, las heces. Recuerden que hace 15 días vimos la clase de cómo fertilizar y cómo hay microorganismos que me permite, como el 100 pies, como las 4 especies que trabajamos, que hace descomposición para esa parte. Entonces, el humus, por favor, lombriz roja californiana, esa es otra estrategia que me va a permitir la fertilización. Claro, Fernando, entonces el sistema silvopastoril me permite eso. Sigamos sembrando, sigamos haciendo separación de potreros, división de potreros, y entre potrero y potrero va toda la cerca viva. Esa es la humedad que necesitamos para retener la humedad relativa a nivel del suelo. Por eso el nivel freático, recordemos el concepto de nivel freático, es la profundidad o la distancia donde está el agua en mi finca. Yo puedo tener niveles freáticos a los 10 centímetros, ya consigo agua en mi finca, a 15, 20 centímetros. Y eso es lo que tenemos que empezar a recuperar en las fincas. Yo conozco fincas que tienen el nivel freático a 15 centímetros. Hoy día vamos y hacemos la prueba del nivel freático y está a 80 centímetros, a 1 metro de profundidad. Va perdiendo la humedad relativa a los potreros. Las pasturas están perdiendo humedad. ¿Por qué? Pues porque nos faltan árboles, nos faltan arbustos. Ahí está el secreto. Primero, recordemos, el árbol nos da sombra. 2, la raíz me permite un reciclaje de nutrientes a nivel de suelo. 3, la fijación de nitrógeno. Recuerden que el árbol, a través de sus hojas, a través de sus tallos, fija el nitrógeno. Coge el nitrógeno del aire. El aire, la composición del aire es el 21% de oxígeno y el 79% de nitrógeno. Ahí es donde tenemos que trabajarle para que mi potrero tenga un componente importante como es el nitrógeno. Y a eso súmele la humedad relativa. A mayor número de árboles en el potrero, mayor número de producción de pasto, producción de braquiaria, producción de quicuyo, y me va a permitir. Entonces, por favor, a trabajar esa parte. Bien. Profe, buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenido. Una pregunta, profe. Sí. Profe, en el ensilaje de maíz con mazorca tierna, aparte del buen aroma que tiene, ¿con qué porcentaje de proteínas queda contando? Voy para allá. Claro que sí. Entonces, ya lo explico porque está lo del maíz y cómo ensilar el maíz. ¿Vale? Bien. Listo, profe, gracias. ¿Qué material vegetal hay que ensilar? Entonces, ya que tocaron el maíz y el maíz forrajero, bien sea un maíz porva, un maíz amarillo, un maíz blanco también nos sirve. Todos los maíces nos sirven, pero hay ya una variedad especial para maíz forrajero. ¿Por qué es especial? Por su hoja ancha, su tallo ancho, y la mazorca es una mazorca tierna de diente muy delgadito, que por su color, su aroma y su composición de proteína. Entonces hay maíces que con el ensilaje
y su descomposición, llegamos al 16, 18% de proteína y hasta el 20% de proteína, ¿vale? Sobre todo que es muy palatizable, muy bien. Come el 100%. Si usted le aporta y le suministra 8 kilos, 8 kilos se come. No le deja absolutamente nada. Entonces, esa es una de las ventajas. Entonces, ¿qué material vegetal que están viendo ahí en su pantalla? Uno es el maíz. Dos, todas las gramíneas, raigras, pastos de corte, braquiaria. Profe, tengo una braquiaria muy buena y mi ganado no se la va a alcanzar a consumir. Entonces cortamos. Ahorita vamos a mirar el paso a paso. Cortamos para ensilar esa buena braquiaria que tengo, o en clima frío, esos quicuyos que tengo con buenos carretón blanco, carretón rojo y buenas alfalfas, puedo cortar. Entonces, todo material vegetal se puede ensilar, en este caso, gramíneas. ¿Cuál más? Todos los cereales, y ahí va la pregunta. El maíz, claro, el maíz ensila, y vemos las fotografías, maíz que está ya para el corte y para también mirar cómo puedo aprovechar al máximo. Entonces, el maíz parte desde el 7-8% de proteína, y si lo sumamos con una harina, que ahorita lo voy a trabajar, voy a trabajar también. Señor. Se está cortando, no le escucho la pregunta. Apaga un momentico el micrófono y vuelve si lo prende para que no nos haga interferencia. Bien, los cereales. Entonces, el maíz se puede ensilar. Profe, tengo avena forrajera y se me está pasando el punto. Cortemos y ensilamos. Profe, es que me sobran 1.500 kilos, 2.000 kilos de cereal, no lo quiero perder. Vamos a ensilar. Bienvenido para el ensilaje. ¿Listo? Todos los cereales se pueden ensilar, por favor. Vienen las leguminosas, viene el quicuyo o viene la braquiaria, y si tengo carretón rojo y carretón blanco, todo lo puedo cortar. Tengo alfalfas, se puede ensilar. Profe, en eso tengo también unos rebrotes de raigras, se puede ensilar. ¿De acuerdo? Todos los materiales vegetales se pueden ensilar adecuadamente. Bien, viene una cuarta fotografía. Muy bien, miren ese banco mixto forrajero. Ahí entonces vea ese ganado consumiendo directamente, ramoneando directamente con un buen pasto, y ese es el momento para empezar a ensilar. Ese es el momento. Entonces recuerden que en épocas de abundancia, en épocas de buenas lluvias, es cuando debemos aprovechar muy buena producción para hacer un buen ensilaje. Todo material vegetal se puede ensilar. El maíz es excelente para el ensilaje, aprovechar tallo, hojas y toda la parte de mazorca y espigas. Mazorcas que no se dio para el consumo humano, pero que por el botón tan pequeño de la mazorca se puede trabajar para ensilar. Entonces aquí lo vamos a trabajar uno por uno. Bien, vamos a trabajar paso a paso. ¿Y qué debo hacer para un buen ensilaje? Ustedes, como son muy ordenados, son muy pilas, tienen una finca muy ordenada, muy juiciosa, entonces el primer paso es alistamiento de equipos. ¿Qué equipos debemos alistar? Entonces voy a ensilar dentro de 2 días. Hoy es martes y voy a hacer el ensilaje el viernes. Entonces, desde hoy ya empiezo a listar equipos. Por favor, todo debe tener una planeación. Ustedes que son muy juiciosos para que el ensilaje nos salga perfecto. Primer paso,
puedo entonces alistar la picapasto. ¿Qué debo hacer en la picapasto? Lavo, desinfecto, por favor, con mucho cuidado, desconecto las cuchillas y las afilo. Tengan mucho cuidado, por favor, en esta parte de desconectar la picapasto, si es de combustible igualmente, que esté con cero botones prendidos, totalmente desconectada. Retiro las cuchillas y las afilo. Lavo, desinfecto la tolva, desinfecto y lavo totalmente y dejo secar al ambiente. No seque con toalla, no seque con ningún trapo. Ese trapo está contaminado. Deje que se seque al ambiente. ¿Qué quiere decir eso? Que dejas lavar y que escurra y a las 3-4 horas ya está seca. Entonces, alistamiento de equipos. Profe, que no tengo picapasto, pero tengo guadañadora. Entonces, alistemos la guadañadora. Igual, si es de cuchillas, afilamos cuchillas, aceitamos, dejamos listo el overol, la careta, la cachucha, los guantes, botas, ojalá botas con refuerzo en las punteras, con acero. Hay unas botas que se utilizan mucho para evitar cualquier accidente, cualquier corte con las cuchillas, por favor. Entonces, alistamos. Alguien me pregunta, profe, pero es que no tengo picapasto y tampoco tengo guadañadora. Pero tengo una hoz, tengo buenos machetes, entonces lavamos, desinfectamos machetes y afilamos muy bien. Dejamos afilados los 5 o 6 machetes que vamos a utilizar y cortamos a mano. Que no haya disculpas, que no haya disculpas, que no pude hacer el ensilaje porque no tenía picapasto, no. Con mucha gente con el machete hace sus 2.000, 3.000 kilos y hacemos 2-3 toneladas bien buenas, ¿vale? Entonces alistamos los equipos. ¿Qué más hay que alistar? Si tenemos la ensiladora es un equipo muy sencillo, es una caneca metálica para en su interior meter la bolsa plástica, que ya voy a explicar lo de la bolsa también, y a esa ensiladora entonces lavamos, desinfectamos con agua cloros o agua yodo, dejamos secar al ambiente para que nos quede totalmente impecable y lista para mañana o pasado mañana el ensilaje. Entonces, el primer paso es alistamiento de equipos. ¿Qué más equipos tengo que alistar, por favor? Entonces, alisto. Herramientas, ¿cuáles? Vamos a utilizar bolsa plástica. La bolsa plástica es la número 6 o número 7. Ya viene hecha la bolsa. Bienvenida si la quieren comprar así. También viene el rollo. Si hacemos unas cantidades considerables, puedo comprar el rollo que viene para elaborar 100 bolsas. Entonces compramos el rollo y nos queda mucho más fácil. Y hago la bolsa en la finca y me sale más económico. Hacer las bolsas es muy sencillo. ¿Conocen ustedes cómo se hace la maquinita para hacer la bolsa? Es simplemente una prensa al calor y sellamos con mucha facilidad. Es un pedal y bajo la resistencia y me queda la bolsa. Normalmente la bolsa es de 30 a 35 kilos, viene para 40 kilos. A veces sugiero no llenarla el total para hacer un buen cierre hermético, que no me quede aire, que es el secreto del ensilaje. Ya ahorita vamos para allá, el cómo lo puedo lograr. ¿Vale? ¿Qué más voy a necesitar? Entonces, profe, es que a mí no me gusta mucho la bolsa y yo tengo la caneca. Bienvenida a la caneca plástica. Esta es la caneca azul que tiene un cierre hermético muy bueno, un sellado hermético muy bueno que necesitamos en el ensilaje. Entonces viene la caneca, viene de todos los tamaños, viene de 10 kilos, viene de 20 kilos, de 40 kilos, viene de 80 kilos, 100 kilos. Todo depende de lo que usted prefiera manejar.
A veces cuando las canecas son muy grandes, entonces lo que hacemos es dejarlas fijas en el puesto donde vamos a usar para evitar el traslado, porque muchas de las veces a veces nos dificulta el traslado por el peso. Entonces, dentro de las herramientas está la caneca plástica azul con cierre hermético. Esa tapa negra tiene un aro en aluminio que ayuda a cerrar y a unir muy bien entre la tapa y la caneca. Entonces las dejamos listas y vamos a utilizar caneca plástica, bienvenida. Se vamos a utilizar la bolsa plástica. ¿Por qué negra? Porque impide la entrada del rayo solar. La negra disminuye el impacto del rayo solar. Por eso el color. A veces me dicen, profe, yo tengo una muy buena calibre 6, calibre 7 transparente. Si pueden comprar la negra, mucho mejor. Si prefieren comprar el plástico y hacen la bolsa, mucho mejor. ¿Qué otras herramientas? Necesitamos un cierre. A veces cogemos el cierre plástico que venden en las ferreterías que hace muy buen cierre hermético. Pero entonces muchos me dicen, no, profe, yo estoy acostumbrado a hacer un caucho de la manguera de la bicicleta. Con eso yo hago un cordón de ancho de 2 centímetros y a lo largo de la manguera y ahí tengo cualquier cantidad de cierre y entonces bienvenidos. Otros me dicen, no, profe, y el caucho convencional anchito, yo me compro mi caja de cauchos y con eso le doy 2, 3 vueltas y hago buen cierre hermético en la bolsa. ¿Qué más necesitamos? Cinta transparente, ancha. Muchas de las veces en la bolsa se me pincha porque me quedó un pequeño tallito, me quedó un residuo de tallo y de pronto se me pinchó la bolsa. Y si se me pincha la bolsa, es decir, se me abre un pequeño agujero inmediatamente para no perder todo el esfuerzo que hemos hecho, un parche con cinta ancha transparente. Cinta transparente ancha me va a permitir entonces rápidamente trabajar esa parte. ¿Vale? Y las estivas. Voy a almacenar sobre estivas. Profe, yo no tengo los 40, 50 mil pesos de la estiva. Hermano, hágasela. Baje un eucalipto, baje un pino, saque las tablitas de 20, 25 de ancho y hace su estiva. Profe, tengo plástico y yo puedo hacer unas estivas con un poco de cajas de gaseosa y las volteo y ahí me hago mis estivas. Bienvenida. Profe, yo tengo maderos cuadrados y los entrelazo y los cruzo y hago mis estivas. La berraquera. ¿Cuál es la idea? Es no almacenar sobre el piso. No almacenar especialmente la bolsa por humedad, por manejo con roedores, manejo con insectos, manejo con cucarachas, evitar todo eso y la estiva nos va a ayudar muchísimo a mantener mi ensilaje en muy buenas condiciones. Entonces son el paso a paso de las herramientas que debo alistar. ¿Vale? Vamos a ver entonces el segundo paso y es alistamiento de las áreas de almacenamiento. Hay que pensar dónde voy yo a almacenar. Profe, es que me van a salir 60 bolsas. Qué bueno, hermano. ¿Y en dónde las va a guardar? Es importante si lo podemos guardar bajo techo, donde no haya radiación de sol, donde no haya humedad. Para eso la estiva, mucho mejor. ¿Vale? Sin embargo, también se puede almacenar en potrero, hacer muy buenas condiciones para almacenar en potrero. Entonces, a la primera fotografía vemos que tienen un cuarto y lo van a dejar como bodega porque le salieron 30, 40 bolsas de 40 kilos, pues eso cubre su espacio. En la segunda fotografía dejaron para almacenar cerca a una cerca viva. Está muy pegado a la cerca viva, entonces ahí me va a tener bastante sombra, me va a permitir buen manejo con cubierta
y si yo le puedo hacer a ese montón buena cubierta con plástico negro, no hay problema. Entonces, vea, estamos utilizando la sombra de los árboles, ¿cierto? Hacemos buen manejo para el almacenamiento y un ensilaje a feliz término. Tercera foto, ven ustedes, se hizo ensilaje de maíz, bastantes bolsas y se utilizó el potrero. Bien encarradas, bien manejadas, seguras, en un sitio donde no se me inunde, donde no vaya a tener yo problemas. Y si yo puedo cubrir con plástico negro y encima le coloco una pesa, que puede ser una llanta para que no se me levante con el viento y que no tenga acceso al agua, que el agua no se vaya a almacenar y haga buen ensilaje, pero el almacenamiento es súper importante. Por eso les trae aquí lo del almacenamiento. Viene la cuarta fotografía, es un ensilaje, unos chicos del SENA haciendo su ensilaje en canecas y lo van a almacenar bajo techo. Hay la posibilidad de una buena enramada y no tienen problemas, entonces con un buen cierre hermético, ese ensilaje que me puede durar 8 meses, 12 meses, conozco ensilaje de 20, 22 meses en perfectas condiciones, año, año y medio, y tengo comida para buen tiempo. Entonces el almacenamiento es importante. Y este último, vean, es en el cuarto de herramientas, que tengo un buen espacio y puedo almacenar adecuadamente. Entonces, evitar que haya humedad, evitar que hayan goteras, que la enramada no tenga goteras, que no haya acceso de roedores, que no haya acceso de perros, de gatos, que me puedan perforar o dañar las bolsas. Entonces, el segundo paso, me invita a que pensemos en dónde voy yo a almacenar, ¿vale? Entonces, si es un cuarto, si es una enramada, si es un espacio bueno en la finca, ojalá que tenga una buena sombra para evitar la radiación directa. Muy bien, si hay preguntas, aportes, con mucho gusto. Entonces, el segundo paso es tener en cuenta muy bien el almacenamiento, en dónde voy a almacenar. Tercero, alistamiento de la melaza o aguamiel. Hay que planear en qué voy yo a disolver la miel o el agua melaza o aguacaña o aguamiel. Entonces necesitamos un estanque o unos baldes para disolver la melaza o la miel, ¿vale? Entonces lo podemos hacer en la segunda fotografía. Utilizamos una caneca de 60 litros y a la agua melaza le vamos a ir aportando agua potable, agua de escorrentía, agua potable, por favor. Recuerden que es la que nos va a ayudar al ensilaje y a hacer la degradación sana, la descomposición sana, que me va a permitir tener muy buen ensilaje para que el rumen de nuestros bovinos ayude a fijar la proteína, que es dentro de las ventajas. Ahorita vamos a mirar las ventajas del ensilaje y por qué hacer ensilaje. Entonces vamos a disolver el aguamiel o aguamelaza fácil. La misma experiencia le va diciendo a uno qué tan espesa, qué tan clara o qué tan espesa me va a quedar. Es un proceso intermedio, que no me quede muy espesa, no me quede clara. La tercera fotografía, vea, ahí la están preparando y con un buen palo vamos batiendo para obtener el aguamelaza o aguamiel. Bien, viene el cuarto paso. Entonces ya tengo yo mi herramienta bien utilizada, bien arreglada, alistada, alistamiento. No dejen para alistar el mismo día, sobre todo que el mismo tiempo les apremia y no van a poder. Entonces, si yo hago una buena planeación paso a paso, me logra.
Cuarto paso, alistamiento del material vegetal. Entonces, tengo que mirar y aquí me están preguntando por el maíz. Este es el punto ideal para el maíz. El maíz forrajero me da una buena mazorca. Normalmente, el punto ideal para ensilar es cuando usted le hace la prueba con su dedo gordo de la mano, oprime uno de los granos y él inmediatamente bota su gota de leche. Ese es el momento ideal para ensilar. La hoja o el amero de la mazorca es un verde brillante, bueno, que está en su punto óptimo para el ensilaje. Entonces la mazorca, hacemos la prueba del grano, donde usted lo oprime con su uña y inmediatamente él salta las gotas de leche y es el punto ideal. Profe, me está pasando un poquito, ensile inmediatamente, ¿vale? Viene la segunda fotografía, entonces ahí tengo una cantidad de quicuyo que ya se me está pasando y el ganado no se lo alcanzó a comer porque tuve muy buena humedad y buenos pastos y tengo bastante para ensilar. Entonces ahí está la persona cortando y llevando para el montón. El día anterior yo lo puedo dejar cortado. Por favor, quienes vayan a ensilar y corten el día anterior, tengan en cuenta, si está lloviendo hay que cubrirlo. Hay que cubrirlo con un plástico para que no haya exceso de humedad. Si es en bajo techo como una enramada, pues la berraquera, no tenemos problema si nos llega a llover para evitar excesos de humedad en el ensilaje. ¿Vale? Tengan cuidado, sobre todo en esta época que estamos de buenas aguaceros y buen agua. Entonces, aquí aparece la tercera fotografía. Están cortando un ryegrass que nos está sobrando y que puedo aprovecharlo porque tengo otro material. Profe, ¿puedo combinar maíz forrajero con un ryegrass? Claro, puedo combinar al momento de ensilar un quicuyo y maíz forrajero. Claro, bienvenido. Podemos combinarlo. Aquí entonces están cortando el maíz forrajero de buena hoja muy ancha, de buen tallo, una buena altura. Es un maíz que está subiendo a 2.8 metros, 3 metros y que está en su punto. Ven ustedes, hoja ancha, buen tallo y una que otra mazorca y que está en su punto óptimo para ensilar. Entonces, el cuarto punto de un buen ensilaje es alistar el material vegetal que voy a ensilar. Eso es súper clave, por favor. Hay que planear. ¿Cuánto voy a cortar? No, tengo este potrero, tengo esta hectárea, tengo tantos metros de materia para ensilar. ¿Vale? Alistamiento del material vegetal. Va al quinto punto, picar el material vegetal. Como ya corté el maíz, corté el quicuyo, entonces aquí vemos que ya la picapasto está empezando a trabajar, está bien afilada, buen combustible, y empiezo a hacer el picapasto. En este caso estoy pasando un buen pasto, un buen ryegrass y lo estoy dejando. En la segunda fotografía aparece el corte, son trozos de 2x2, de 2x3. Hay picapastos que tienen las cuchillas fijas, entonces viene para cortar fijo. Hay picapastos que se pueden mover las cuchillas, pues la berraquera, cuadre de 2x2, de 3x3 y se puede graduar y queda fino, queda en buen trozo para que el animal lo tome muy bien en su cantidad suficiente para que haga buena rumia y bien acompañado. Tercera fotografía, estamos viendo entonces el pica maíz. Aquí estamos maíz forrajero
picando maíz forrajero. Al fondo vemos que ya van adelantados, han hecho un buen ensilaje con bolsa, están embolsando, ¿vale? Entonces ya estamos con el material picado. Material ya lo tengo picado, entonces piqué 3 toneladas y vamos a hacer el ejemplo entonces con el paso número 6. Empacado por capas, ¿cierto? Y empiezo a hacer una capa de 10 a 15 centímetros. Si es en caneca, entonces primera capa de 10, 15 centímetros de material vegetal. Ven en la fotografía número 1 como los chicos ya están haciendo la primera capa en caneca. Y a cada capa de material vegetal le sacan el aire. Ahí tienen un pisón, están pisonando muy bien la primera capa. Y hay un chico atrás humedeciendo con aguamelaza. Si yo puedo hacer la primera capa de 10 centímetros, 15 centímetros y espolvoreo agua, melaza o aguacaña, la berraquera en la misma caneca. Recuerden que no me quede súper húmedo, pero tampoco que me quede seco. Es un promedio, por eso hacemos la prueba del puño. ¿En qué consiste la prueba del puño? Que cojo yo la primera capa, echo melaza, aplico melaza, hago la prueba del puño, miro que quede húmeda, que no me suelte una gota de melaza, de agua melaza, sino que quede totalmente húmeda, pero tampoco seca, que no se me sobrepase, sino apenas humedecido con la aguamelaza o aguamiel. ¿Vale? En este caso es en caneca, entonces la primera capa y el éxito del ensilaje es sacarle el aire. ¿Qué sucede si yo le dejo aire? Pues se me puede podrir. Recuerde que el ensilaje es anaeróbico. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que sacar todo el aire para que no hayan bacterias, sino que la descomposición sea totalmente natural con las bacterias y me hagan el ácido láctico. Ese es el secreto. Cuando yo armo las capas, lo que hace el azúcar, acuérdese, bien sea la melaza o bien sea aguamiel, lo que hace es hacer una descomposición de la bacteria sin aire. Es decir, las bacterias normal del pasto, ¿cierto? Que son vegetales, bacterias vegetales, hay descomposición para construir o formar el ácido láctico, que es el resultante de tener yo el maíz o tener un raigras, tener un quicuyo, tener una braquiaria con un azúcar y viene la descomposición y se forma el ácido láctico, pero no debe haber aire. Entonces pongo la primera capa, saco todo el aire. Una manera es con un pisón. Otra manera es usted mismo pisando una capa totalmente y arma una capa de 10, 15 centímetros, humedece con aguamiel y arranca a hacer la segunda. Muchos me dicen, profe, yo tengo matarratón y yo tengo un botón de oro. Lo sequé y lo molí, tengo harina. Entre capa y capa espolvoreé harina de botón de oro o de matarratón o de nacedero, que lo sequé y tengo una harina. Tengo una harina de maíz. Profe, ¿la puedo utilizar? Claro, entre capa y capa para fortalecer. ¿Qué es? Pues proteína. ¿Vale? Ahí es cuando les decía esa combinación. Un buen ensilaje puede tener hasta 16% de proteína, 18%. La pregunta del maíz, en solo maíz, aproximadamente está en 9% de proteína, que es muy buena. ¿Vale? Tercera fotografía, entonces ahí vamos cómo estoy ensilando. Si tengo ensiladora, voy en la mitad, ya hice una capa muy buena, bajé el peso, ¿cierto? Donde al momento de comprimir sale el aire.
comprimo, sale todo el aire y hago otra capa. El éxito de un buen ensilaje es no dejarle aire, sacarle todo el aire. Entonces, en este paso, vienen ustedes ahí cómo están espolvoreando el agua melaza por todos los lados. En la fotografía 4 y 5, 3 y 4, aparecen, estamos humedeciendo el ensilaje que está muy bien picado y espolvoreando, o bien sea con la mano. En la cuarta fotografía, este chico se inventó un tarrito, por debajo le hizo unos huecos, sácase de su balde y humedece rápidamente esa franja o esa parte de 10, 12 centímetros, 15 centímetros, esa capa, la humedezco y empiezo a hacer la otra. Pero entre capa y capa saco el aire. Recuerden que es anaeróbica. ¿Qué quiere decir eso? Que hay descomposición sin bacterias de aire que está en el medio ambiente. Hay que sacarlo y esterilizarlo. Entonces es un producto como si estuviera empacado al vacío. Todos hemos comprado un empaque al vacío, como cuando vienen las salchichas empacadas al vacío, o la libra de carne empacada al vacío, el queso empacado al vacío. Entonces, hacer un vacío en la bolsa que no le quede aire. Ese es el secreto. Y ahorita voy a enseñar cómo más se puede sacar el aire. Entonces, quinta fotografía, está la ensiladora y están bajando con mucha fuerza la palanca, que lo que lleva es un anillo al nivel del diámetro de la caneca y saca el aire. Como ya salió el aire, armo la siguiente franja o la siguiente capa de 10, 12, 15 centímetros. ¿Vale? Entonces, en una ensiladora o en una caneca de las azules, como vemos, aproximadamente caben 12, 15 capas de 10, 12 centímetros, bien ordenadito, bien juiciosas. Profe, ¿puedo mezclar algo adicional? Puede mezclar. Vi en Río Seco, en San Juan de Río Seco, están picando el mango. Hay superproducción de mango, hubo superproducción de mango y lo ensilaron con sal y agua melaza y les ha ido muy bien. Se lo come muy bien el ganado, lo transforma muy bien y es excelente alimento. ¿Qué es el mango? Pues fibra, viene azúcar, recuerden, glucosa C6H12O6, ¿qué es? Es la glucosa, la fructosa, el azúcar de la fruta. ¿Qué hace? Descomponer y hacer ácido láctico, que ahorita vemos los beneficios para el ganado de ese ensilaje. Entonces, en este paso 6 es cómo sacarle el aire. Hay varias maneras, a mano, a presión, pisoteando con su pie, con un pisón o con la ensiladora. Hay varias maneras de hacerlo, pero que no nos quede aire, ¿vale? Paso 6. Entonces, ya hemos sacado todo el aire, ya hemos armado y vamos armando las capas. Viene el paso 6, que es la extracción del aire, que es un proceso anaeróbico. ¿Qué quiere decir anaeróbico? Que no, en el aire no deben haber, ahí aparece la fotografía, una serie de bacterias. Todas esas nos las vamos a evitar cuando le saquemos muy bien el aire a la bolsa o a la caneca. ¿Vale? Entonces aquí viene, están sacando el aire con la ensiladora, bien, están bajando la palanca y al momento de yo comprimir sale el aire, queda con cero aire. Ese es lo ideal. Viene la fotografía 3, 2 y 3. ¿Cómo lo están haciendo ahí? Hicieron un pisón con un quíntuples, con una madera a lo ancho de la caneca. Y entre capa y capa van pisoteando muy bien, fuertemente, para que salga el aire. Salga el aire, que no nos quede con nada de aire. Ese es el secreto de un buen ensilaje. Entonces ahí vemos, es un pisón manual hecho por ellos mismos en la finca, que no tiene ninguna dificultad. Viene esta fotografía. Son unas chicas que utilizaron la aspiradora. ¿Cómo lo hacen?
el tubo de la aspiradora, ponen a trabajar la aspiradora y lo que hace la aspiradora cuando usted mete el tubo es chupar y queda totalmente al vacío. Recoge todo el aire que hay dentro de la bolsa y queda como si fuera empacado al vacío. Entonces lo vi hacer, muy fácil de hacer, muy sencillo de hacer y de sacarle el aire. Si le queda algo de aire con el tubo de la aspiradora, entonces succiona todo el aire, lo succiona y queda totalmente compacto. Inmediatamente aprovecho para cerrar rápidamente la bolsa, que ahorita lo vamos a ver en fotografías. Aquí en la quinta fotografía están terminando de pisar, vea. Ya están haciendo la última capa y lo está pisando un señor. Pisa muy bien con sus botas desinfectadas, bien lavadas y las dejamos única y exclusivamente para pisar esa caneca que ya están terminando de pisar y cero aire, ¿vale? Bien sea en bolsa o bien sea en caneca. Entonces, paso número 7 es la extracción del aire. Debe ser anaeróbico, que no nos quede nada de bacterias al interior, para hacer buen ensilaje y que me perdure 3 meses, 6 meses. Si lo necesito guardar por un año, pues por un año me puede aguantar y las condiciones no me deben cambiar al interior de la caneca ni de las bolsas. Entonces ahí están, miren cómo somos ingeniosos con una aspiradora, con una ensiladora, con un buen pisón o con su cuerpo. Va pisando capa a capa hasta llegar a la boca de la caneca. Viene entonces aquí el paso número 8. Viene el cierre hermético. Esta es una bolsa muy grande de 200 kilos, muy grande, que trabajaron en un tanque de agua con una buena bolsa grande, muy grande, y vea, llenaron capa a capa hasta lograr llegar a la punta de la bolsa y mire cómo quedó herméticamente sellado. Cierran, todos cogen y apretamos hasta cerrar la boca, empezamos a torcer el moño que me queda y lo cierro, bien sea con una cabulla, con un caucho o si tengo esos cierres plásticos, mucho mejor. Todos son productivos y me permite. Entonces en este 8 es el cierre hermético. Aquí vienen otras personas cerrando ya la bolsa, 35 kilos, empiezan a girar hacia un lado siempre la bolsa, que me quede un moño, y a raíz del cierre, donde queda bien cerrado, paso, en este caso, una cabulla, pero si tiene usted un caucho ancho como el de la bicicleta de 2-3 centímetros, hace un bueno y no tiene por qué entrarle aire. Siempre es el cierre hermético clave. Si es una caneca, mucho más fácil. Llego hasta la última capa, totalmente llena la caneca. Cierro herméticamente a presión, tengo que hacer fuerza hacia abajo, coloco el anillo de aluminio y ese tiene un cierre hermético muy bueno. Le sobrepongo el anillo y cierro herméticamente y me queda la caneca totalmente sellada. Totalmente sellada. Entonces, bien sea caneca, bien sea bolsa, están viendo las fotografías y eso me permite tener el éxito del ensilaje, que no tenga aire, no me quede aire. Viene el siguiente paso, paso número 9, es el almacenamiento. Después de que ya tengo la caneca o que tengo la bolsa de 35 kilos, 40 kilos, empiezo entonces, como ya listé dónde voy a almacenar, ojalá encima de estivas, una buena ramada o un buen cuarto donde no haya humedad, empiezo a ensilar. Si van a ensilar en ramadas, por favor, que sea con estivas. Evitamos la humedad, que llovió y de pronto hay humedad. Entonces la estiva lo que hace es cuidar muy bien que no vaya a haber humedad, ni en bolsas ni en canecas.
Entonces la estiva nos va a ayudar mucho. Evitar que hayan goteras en el techo, evitar que haya penetración de rayo solar, evitar, por favor, en el almacenamiento, no almacenar contra la pared. Hay que dejar una calle entre la pared y el producto, bien sea bolsa o bien sea caneca. ¿Cuál es la razón? Es la humedad. Si llovió y la pared se humedeció, es evitar que si hay alguna bolsa pinchada, que se humedezca el ensilaje y se nos dañe, se nos pudra. ¿Vale? Entonces vienen las bolsas muy bien amarradas. Aquí utilizaron caucho, utilizaron caulla también y utilizaron un plástico más grueso, hicieron el moño y cerraron muy bien. Entonces están muy bien cerradas, muy bien selladas. El almacenamiento es fácil, sencillo, por favor. Evitar la humedad de las paredes, evitar la humedad del suelo, evitar exceso de radiación solar. Si por alguna circunstancia se me voló una teja y no la he reemplazado, por ahí me está entrando humedad o me está entrando demasiado sol. Evitar eso. Entonces viene el siguiente paso, el paso 10, que es el suministro. Por favor, calcule cuánto le voy a dar a mi ganado. Entonces voy a premiar a mi ganado y le voy a dar 4 kilos al momento del ordeño. Pues la berraquera, lleve una bolsa y ¿para cuánto le alcanza? Cuando abra la bolsa, consúmalo en el menor tiempo posible. Cuando abra la caneca, utilícelo en el menor tiempo posible. Recuerden que ya abrimos y entonces el choque con el aire se consume en el menor tiempo posible y listo. Si me sobró, inmediatamente cierre herméticamente, bien sea la caneca o la bolsa, cierre herméticamente y deje para el día siguiente, no hay ningún problema. Entonces ahí ven la fotografía 1, la fotografía 2, la cantidad de ensilaje para el ganado, lo comen muy bien, a satisfacción y no hay ningún problema en el suministro. ¿Vale? Eso entonces para el suministro no hay ninguna dificultad. Sí, un consejo es que no guarden sin haber sellado o cerrado. Me quedó media caneca y inmediatamente consuma y selle o cierre herméticamente. Características organolépticas. Ojo, cómo está un ensilaje bueno. Entonces, las características organolépticas. ¿Qué es una característica organoléptica? Son aquellas dadas por los órganos de los sentidos del ser humano. ¿Cuáles son los órganos del sentido del ser humano? Olor, color, sabor, textura. Esas son los órganos sensitivos del ser humano que yo aplico aquí para mirar que el ensilaje esté en muy buenas condiciones, que el ensilaje esté en muy buenas condiciones. ¿Vale? Entonces, olor. ¿Cuándo considero que está muy bien el ensilaje? Abrí mi bolsa que tiene 8 meses. Si desean al momento de cerrar la bolsa, de terminar el día de hacer ensilaje, colóquenle la fecha. Noviembre del 2020. Y fui a suministrarlo en junio del 2021. En junio me quedé sin pastos, me quedé sin potreros. Y abra la bolsa. Olor. El olor, cuando el ensilaje está bueno, es agradable, esa fruta madura. Por favor. Ese es el buen ensilaje, el olor. Huélanlo, cojan una manotada, huélanlo. Agradable a fruta madura, a fruta en un buen punto de madurez. ¿Cuándo está mal ese ensilaje? Cuando huele a putefacto, cuando huele a humedad, cuando huele a moho, entonces no está en buenas condiciones. Algo pasó, se me entró el agua, alguien lo destapó, vino un gato, un perro y le aruñó la bolsa y por ahí entraron
el aire y se me descompuso. ¿Vale? Entonces, por el olor, es un olor agradable a fruta madura. Ese es el olor característico. Color, debe ser un verde aceituna. ¿Cuándo considero que está mal? Cuando ya está oscuro, está negro y el color no corresponde y huele a moho, a hongo, a humedad. Ahí se pierde el ensilaje, por favor. La textura, cójalo, mírelo. El forraje conserva todos sus contornos definidos. Si hay hoja de maíz, pues alcanza uno a notar perfectamente la hoja de maíz, ¿cierto? Un pedacito de tallo, entonces se ve el pedazo de tallo en la textura. Cuando está pésimo, cuando está muy mal ese ensilaje. No se diferencia entre hojas o tallos, ¿cierto? Se forma una masa y no sé qué es. En cambio, el ensilaje con buenas características, se ve la textura, se ve si es una hoja, si es un pedazo de tallo, si es una punta de la hoja, y etcétera, etcétera, y se ve muy bien. Simplemente lo que ha hecho es una actividad para producir ácido láctico, que es el que me va a estimular el rumen. Ahorita vamos para allá. Otra característica, la humedad. Cójalo, tóquelo. No humedece las manos al hacer presión con el puño y se mantiene suelto el forraje. Entonces, no me quedo con exceso de agua, no me quedo con exceso de melaza, sino normal. Por eso, entre franja y franja, cuando estoy empacando, espolvoreado, húmedo, tan solo húmedo, esa aguamelaza o aguamiel. Cuando siento que está mal, que al comprimir el puño, al cerrar su manotada de ensilaje, emanan fuertes tendencias y se compacta, está oscuro, huele mal, huele a moho, huele a humedad, ¿vale? Esas son las características organolépticas. Siempre que manejen un ensilaje, hagan estas características. Esto va a quedar en su WhatsApp, va a quedar en su correo, las características organolépticas de un ensilaje. ¿Vale? Entonces estoy pendiente. Si hay preguntas, hay aportes, con mucho gusto. ¿Hay alguna pregunta, aportes, sugerencias, dudas? Si alguien tiene aportes, dudas, con mucho gusto. Hagámoslo de una vez. Abre su micrófono y hacemos el aporte o la pregunta. ¿Alguien? ¿Aportes? Tengo una pregunta. Sí, señor, con mucho gusto. Gracias. En el ensilaje de sorgo forrajero y de maíz, ¿es necesario echarle melaza? Sí, a pesar de que él es muy rico en glucosa, ¿cierto? Sí, señor. Fernando, es clave de todas maneras humedecer, a pesar de que él es muy rico en esa parte, ¿cierto? Simplemente una espolvoreada entre franja y franja es suficiente. Recuerde que la melaza o los azúcares, C6H12O6, es básico para la producción del ácido láctico. Y ahorita vamos a ver por qué es importante el ensilaje en el rumen de los animales. La siguiente creo que viene es porque eso. Pero si tiene la posibilidad del agua melaza o aguamiel, bienvenida, claro que sí. Entre franja y franja de 10-12 centímetros, no hay ninguna dificultad. Claro que sí. Le ayudaría mucho y sobre todo para el ganado, esa parte de energía le ayuda mucho y más en época de verano. Recuerden que subimos a altas temperaturas, el ganado se está moviendo, hay altísima radiación. Por eso el sistema silvopastoril pide sombra, traemos mucho la sombra para tener muy buena producción y no se nos dañe la producción de carne o producción de leche. La respuesta entonces es sí, si hay la posibilidad de humedecer, bienvenido. El secreto está en el cierre hermético. ¿Vale?
¿Qué otra pregunta? ¿Aportes? ¿Sugerencias? Entre más preguntemos, más ayudamos a profundizar. Entonces, la combinación de maíz y sorgo para el ensilaje, perfecto, muy bueno. Eso le va a dar una proteína de 10, 11% de proteína, muy buena. Y la humedad relativa, muy buena. Lo comen el 100%. Y le ayuda a estimular la flora bacteriana a nivel del rumen. El maíz, el sorgo y la guamelaza lo que hace es estimular la acción bacteriana del rumen de nuestra vaca o de nuestro animal. Preguntas, aportes. Muy bien, Fernando, por la pregunta. Clases de silos. Hay muchas maneras de hacer silo. Los que vimos en los primeros 10 pasos fue hacer pequeñas producciones. Cuando yo hablo de pequeñas producciones es 1 tonelada, 2 toneladas. Profe, no tengo sino 500 kilos en sila, hermano. En sila ahí les salen, imagínense, 5, 6, 8 bolsitas para la época, ahora sí, de vacas flacas y de épocas de crisis. Entonces hay varias clases de hacer silos. Vimos en canecas, vimos en bolsa, pero existen varias. Si alguien ha hecho en finca, la berraquera. Entonces hay varias clases de los silos. Uno es el montón. Escojo un sitio adecuado en la finca. ¿Cuál sería ese sitio? Primero, que no se me inunde. 2, que pueda tener una compensación en sombra. Aquí lo hicimos cerca a la misma cerca viva, que tenemos la protección de sombra y me va a ayudar. Entonces escogemos un sitio donde no se me inunde y donde no tenga yo dificultades. Si lo hago cerca a los árboles, uno, me va a permitir sombra y al mismo tiempo en épocas de mucho frío hace un soporte con la nieblina, especialmente por favor entre 2, 1 de la mañana y 6 de la mañana en madrugadas, especialmente de diciembre, enero y febrero. Los hielos a la madrugada es bastante alto. Cuiden eso. Entonces, escogemos el sitio y empezamos a hacer capa por capa. Extienden la primera capa y lo pueden aplanar, lo pueden meter a presión, esa capita con un rodillo o con un pisón. Espolvoreo el aguamelaza y armo la segunda franja. Espolvoreo aguamelaza, humedezco y armo la tercera. Y voy aplanando entre franja y franja, voy compactando. Muchos utilizan un cilindro, otros se utilizan el cilindro de un tractor y van pasando, ¿cierto? Aquí estoy hablando de ensilar 80, 50, 100 toneladas. Ahí en este está aproximadamente 80 toneladas. Entonces, ¿qué hicieron? Con un rodillo pasar de lado a lado, espolvorean el aguamelaza, pasan el rodillo y queda la primera capa. Armo la segunda capa de 10, 12 centímetros, espolvoreo aguamelaza, paso el rodillo. Muchos meten a veces el tractor y lo va pasando de lado a lado y saca todo el aire. Otros lo hacen con pisón. Entonces, bienvenido. Entonces se hicieron 7, 8 capas aproximadamente de 10, 12 centímetros. Eso me da 1 metro, 1,20. Y cerramos muy bien herméticamente con plástico y encima le pusimos pesas, en este caso llantas, que tanto contaminan por ahí, y vea, aquí ya no sirve de pesas y puedo templar un lazo de lado a lado entre las llantas y hace que no me levante cuando venga el viento, ¿cierto? La corriente de aire no me levante para que no se pierda el vacío que ya está hecho. Que no haya penetración de agua, no haya penetración de luz solar, que no haya penetración de animales, bien sean pájaros, bien sean pequeños roedores que vienen por la comida, ¿no? Los atrae el olor.
Entonces ahí viene bien sellado. Ese es el silo en montón. Fácil de hacer cuando son muchas toneladas y nos ayudamos mucho con un rodillo, con el mismo tractor. A veces al campero se le coloca un rodillo atrás y se va comprimiendo muy bien cada una de las capas. Viene el de torre. Utilizamos torres, bien sea en concreto, bien sea en acero inoxidable, bien sean metálicos. Lavamos, desinfectamos muy bien. Si está con corrosión es mejor pintar con un anticorrosivo y pasamos un buen anticorrosivo y dejamos listo, lavado, desinfectado y podemos almacenar. Entonces las torres también, bienvenido cuando es volúmenes bastante grande y vamos haciendo capa por capa con un buen techo que no tenga posibilidades de entrada de aire, entrada de agua y me mantiene cantidad de ensilaje. Viene la trinchera. ¿Cómo se hace la trinchera? La trinchera cuando tengo al lado y lado o tengo 3 muros, ¿cierto? Voy lo mismo haciendo entonces una primera fase o una primera capa. A esa capa la comprimo muy bien con un pisón, con un rodillo y espolvoreo agua melaza y arranco a hacer la segunda, la tercera capa, la quinta capa, muy bien comprimido y finalmente cierro muy bien con un plástico, sello por todos lados, tanto en el piso como por los lados como por el techo y ahí voy a obtener mi ensilaje para varios meses. Entonces el de trinchera se hace sobre piso y me ayudo con 2 o 3 muros, 2 a los lados y 1 al frente y dejo para pasar y poder ir armando. Entonces viene esta parte del búnker, son ensilajes bastante grandes, ¿cierto? De mucho tonelaje, pero que me permite trabajarlos también en fincas. Se hacen en fincas donde tenemos muchas hectáreas de maíz forrajero, de sorgo, de braquiaria, de quicuyo, botón de oro y mezclo, pico muy bien y empiezo a hacer capa por capa y al final cubro con un plástico y vea que las llantas nos ha servido muy bien como peso para evitar que se levante el plástico y me permite hacer esa presión y voy sellando muy bien parte por parte que no le quede aire hasta obtener. Entonces ahí tenemos, vea, miles de toneladas de alimento ahí para todo el año. ¿Vale? Y voy abriendo, voy recogiendo, bien sea en carretillas, bien sea en el tractor, con su tráiler y voy llenando y voy suministrando si quieren a la cuerda, puedo suministrar a la cuerda. El ganado va sobre la cuerda y voy suministrando el ensilaje y lo van comiendo bien y van aumentando, van caminando. Corro la línea eléctrica, la cerca eléctrica y suministro el ensilaje y lo comen muy bien en el mismo potrero. Bien sea en el potrero, entonces aprovechen la línea de eléctrica, la cuerda eléctrica y sobre la cuerda suministren. Por ahí hay un micrófono, porfa, abierto, gracias. Disculpe, una pregunta. Claro. Bueno, qué pena, es con respecto al interior de trinchera. ¿Esa trinchera es aconsejable que forrarla con alguna capa de plástico? Sí, señor. Sí, claro. Vale. Igual, entonces usted escoge el sitio que no se le inunde, ¿cierto? Que es el éxito. José Wilmar, escoge el mejor sitio en su finca seco, que no se le inunde, que no haya ningún espejo de agua en época de invierno. Extiende la primera capa, es el plástico por todos lados bien sellado, hermano. ¿Vale?
y empieza a hacer la primera capa sobre el plástico. Arma la primera capa, pasa el rodillo o el pisón o el tractor o la gente se ingenia muchas cosas. He visto pisones grandes para moverlo entre 2 o 3 y van pisando ordenadamente, van avanzando, van pisando. El otro atrás va espolvoreando el aguamelaza, termina la primera capa, hay una persona atrás que va echando la segunda capa y se vienen de para acá pisando y van armando las capas. Entonces la trinchera es una buena opción. Es para una mediana producción. Pero si hay un buen sitio, lo mismo. Tapa muy bien al finalizar ya la última capa, muy bien a presión y encima las pesas. Entonces la gente utiliza rodillos de madera, utiliza llantas, utiliza pedazos de maderas de construcción, largueros de 4x4, de 6x6 que pesan bastante y sellan de lado a lado. ¿Vale? Clases de silos. Bien. Viene un silo industrial que se está trabajando mucho en diferentes países, en Colombia ya lo tenemos, son empresas muy grandes que se dedican a hacer silo, el silopress. ¿Qué son? Son bolsas muy grandes, ¿cierto? Lonas muy grandes, plásticas de un buen grosor y que con la mecanización, tanto el tractor con su picapasto, van inyectando el silo rápidamente, lo van inyectando a esos grandes chorizos de plástico muy grueso y a presión, el mismo tractor va haciendo la presión con eso se llama mecanización y lo va ajustando. Entonces producen cualquier cantidad de toneladas día, cualquier cantidad de toneladas. Entonces ese chorizo que ustedes ven a su mano derecha, pues tiene cualquier cantidad. Si ustedes miran la altura, son aproximadamente 6, 7 metros de altura y de diámetro igual. Son 6, 5 metros de altura y todo es mecanizado, ¿no? Mecanizado. Buena picapasto que va corriendo sobre el mismo cultivo y el tractor que va recogiendo con su tolva va metiendo a presión y queda estándar frente al plástico donde no va a permitir aire y va almacenando cualquier cantidad de material de silo. ¿Vale? Va ensilando. Entonces son empresas muy grandes de mucha infraestructura, sobre todo por la maquinaria y la cantidad de silo, ¿no? Silo industrial. Entonces tenemos también ese. Vamos a ver los beneficios del silo. ¿Por qué debo ensilar? Primero, por la acción bacteriana. Ese silo produce un ácido que se llama el ácido láctico, como consecuencia de la fermentación tan buena de la proteína del maíz o del sorgo o del matarratón o del nacedero, de la veranera, y con la unión de un azúcar, en este caso melaza, hace ácido láctico. ¿Qué hace ese ácido láctico al momento en que el animal come? Llega al rumen y las bacterias del rumen, la acción bacteriana aumenta la acción bacteriana. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor consumo de ensilaje hay mayor síntesis de la proteína, de los azúcares, de los aminoácidos y las vitaminas que tiene ese ensilaje. Entonces la acción bacteriana la que estimula a que el rumen trabaje mucho más, porque hay ganancia en la acción bacteriana.
mayor número de bacterias positivas, gram positivas, que me permiten fijar la proteína, ¿cierto? Y si fija la proteína, pues hay producción de glóbulo rojo y glóbulo blanco. Y si hay buena producción de glóbulo rojo y glóbulo blanco, hay producción de fibrillas. Y si hay fibrilla, hay producción de tejido. Y si hay producción de tejido, pues hay producción de músculo. Así es como se forma la carne. En el caso de la leche, pues la cantidad de bacterias produciendo proteína, que es la que necesitamos. ¿Cuál? Calcio, fósforo, potasio y todos los 16 componentes para producir una buena leche. Entonces, esos son los beneficios, la acción bacteriana. Esa es de las ganancias muy buenas, ¿vale? Otro beneficio, palatabilidad. ¿Qué quiere decir la palatabilidad? Que el ganado al contacto del ensilaje al paladar lo come el 100%. Lo come el 100%. No he visto el primer ganado que rechace un silo. No lo he visto. ¿Por qué? Por el ácido láctico. 2, proteína. 3, azúcares. ¿Qué le da el azúcar? La energía. Porque él se tiene que estar moviendo, porque tiene que estar produciendo leche, tiene que estar produciendo carne. Entonces la palatabilidad es del 100%. Tercero, que me gusta mucho y por eso lo dejé aquí en el centro, es bajos costos. Bajos costos. ¿Vale? Claro, si usted mira, lo tiene todo en la finca. Lo tiene todo en la finca. ¿Qué no tendría? La bolsa o la caneca. Una caneca bien manejada nos puede durar 12, 15 años. La caneca. Si yo no la maltrato, si yo no la dejo caer, si yo hago un buen manejo de la caneca, tengo una caneca para 12, 15 años. La bolsa dura menos que la caneca, claro. Pero si hago buen manejo, hemos tenido bolsas que me han durado 3, 4 ensilajes. Si veo que no se me perfora, que no hay que ponerle la cinta porque se me agujerió, me dura perfectamente 5 ensilajes. Entonces, es el manejo que ustedes, por eso la estiva, por eso la prevención en el almacenamiento del forraje. Cuarto beneficio, síntesis de la proteína, síntesis proteica. Fija muy bien la proteína que tiene ese ensilaje. Fija muy bien los azúcares y lo convierte en energía. Fija muy bien la parte de fibra. Toda aquella fibra de la hoja, del tallo, del ensilaje, lo fija muy bien para hacer esa compensación que tanto necesita el rumen. ¿Listo? ¿Cuál es el otro beneficio? Largo almacenamiento. Yo puedo almacenar por 3 meses, 6 meses, 9 meses. Conozco ensilajes en perfectas condiciones de 20 meses. Que no lo necesitaron afortunadamente y ahí lo guardaron. Y en la época de escasez, ahí tengo. Entonces ese es otro beneficio. Para épocas de crisis, épocas de escasez, ahí tengo mi ensilaje. Son todos los beneficios más todos los que ustedes pueden trabajar en la finca. Otro beneficio es, profe, hasta el más mínimo gramo que yo tenía en pastos corté y ensilé. Ah, bueno, mijo, qué berraquera, hermano, eso es. Y dejar esa optimización de la finca, esa sostenibilidad de la finca a precios de la finca, porque los concentrados están imposibles, están en dólares y sabemos que todas las materias primas para hacer un concentrado vienen en dólares, o viene de Canadá y norte de los Estados Unidos. ¿Y por qué viene? ¿Qué viene? Sorgo, maíz, maíz amarillo. ¿Y por qué? Pues por alta productividad ya. Desafortunadamente los mejoramientos genéticos que han hecho en semillas. Desafortunadamente. Y la otra que no hemos sido berracos en Colombia para hacer una buena producción de maíz. Estoy hablando de miles de toneladas semana, miles de toneladas para hacer concentrados. Entonces, todos los beneficios, por favor, de el ensilaje.
Muy bien. Preguntas, aportes. Si hay preguntas, con mucho gusto. Abramos los micrófonos. Ya vamos entonces a todas las preguntas, las propuestas. ¿Qué preguntas hay? Profe, Señor. profe, hay unos aditivos que se les puede echar al silo. Usted nos podría hablar sobre eso, aparte de la melaza, le echan otros aditivos. Nos podría hablar un poco sobre eso, porque creo que hay unos para evitar, digamos, la fermenta, pues que se fermente muy rápido. No sé, esa parte no tengo experiencia. La tuve fue con miel de purga solamente, lo común. Sí. Entonces, la verdad en cuanto a aditivos que trabajemos todos los naturales y orgánicos. Vi en 2 fincas en Pacho, Cundinamarca, que estaban utilizando inclusive aguamiel de abejas. Estaban trabajando la aguamiel de abejas. Entonces yo les decía, pero me parece que por costos no da. Entonces me decían, vea, profe, la miel que estamos trabajando aquí, además de que es muy buena, con el rendimiento que tenemos con agua, nos está dando buenos resultados, ¿cierto? Y esa es una de las posibilidades, aguamiel. En cuanto a aditivos, no los trabajo, no me gustaría que se trabajaran por costos, y si hay aditivos totalmente naturales, orgánicos, que se den en la finca, la berraquera, bienvenidos. Me parece que es uno de la forma es mantener la producción con los materiales de finca, y lo hago también es por costos y mantener el ensilaje totalmente orgánico y totalmente natural, ¿no? Pero digamos para enriquecer el pasto, que pues, por lo general el pasto de corte tiene poca proteína, entonces para subirle un poco más de proteína. Perfecto. Entonces, si usted quiere adicionar, hay varias fórmulas. Primera, ejemplo, yo tengo botón de oro suficiente y tengo nacedero. No deshidrato o simplemente lo dejo secar al aire, ¿cierto? Lo muelo y obtengo harinas. Harinas, ¿qué es la harina? Pues proteína. ¿De qué? De la proteína del botón de oro. 16% de proteína, 17. Tengo harina. Entonces, entre capa y capa, yo espolvoreo la harina de botón de oro o de veranera o harina de la que tenga. Y bienvenido, ¿qué es? Proteína. Correcto. Entonces las harinas, yo puedo hacer harinas. Profe, imagínese que están tan bonitos los árboles, corté y tengo 3 toneladas. ¿Qué hago? Deshidrate. ¿Qué es deshidratar? Sacarle el agua. ¿Cómo? Al rayo solar. Se seca, lo pasa por la moledora, ¿cierto? Por la picapasto o por la moledora, y le queda la harina y la guarda, y cuando hace el ensilaje, entre capa y capa, le espolvorea la harina. Y todas las capas le van a quedar con harina. ¿De qué? Pues de botón de oro, de matarratón, de veranera, tengo hoja de yuca, buena en proteína. Profe, ahí tengo un poco de hoja de quinoa y tallo de quinoa. Listo, deshidratémosla. ¿Y qué es? Harina. ¿Cuánto de proteína? 18%, 20%. ¿Qué más tiene? Hierro. ¿Qué más tiene? Calcio. Bienvenido en el ensilaje. A esos aditivos, bienvenidos, totalmente naturales y orgánicos, bienvenidos para el ensilaje. Claro que sí, entre capa y capa. Espolvorea su harina. ¿Vale? Listo, ¿Qué otra pregunta? Muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí. Señor, perfecto. Sí, profe, se le escucha muy bien.
Perfecto. En el ensilaje muy Sí, profe, estamos escuchando bien. Qué bueno. Entonces voy a abrir la cámara para preguntas, sugerencias. Qué buena por esa pregunta. ¿Qué más aditivos puedo trabajar? Entonces, claro, hago harinas muy rica en proteína y es muy buena pregunta. Por favor, los aditivos, ¿puedo mezclar? Claro. ¿Y de dónde sale esa harina? De su finca. ¿A cuánto? A 0 pesos, porque usted la tiene. Usted la tiene. Pase por la picapasto y después de deshidratar. ¿Qué es deshidratar? Es simplemente se le perdió el agua, pero el resto, la proteína está ahí, la fibra está ahí, los aminoácidos están ahí, las vitaminas están ahí. ¿Qué hace? Moler, pasarla por la moledora. ¿Y cómo la inserta? Entre capa y capa espolvorea. Esos aditivos son muy buenos. ¿Y qué es? Proteína. De origen vegetal. De origen vegetal. Hay otros harinas de origen animal que no las recomiendo. Hay harina de pescado, harina de hueso, harina de carne. No las recomiendo para ensilaje. Únicamente se ensilan vegetales, material vegetal. Pasto de corte, bienvenidos. Del Banco Mixto Profe, Forrajero. una pregunta. Sí, señor. Profe, una pregunta. ¿El ensilaje solamente se le ha ganado bovino o también se ha a porcino o caprino? Bien, de las pruebas que se han hecho para ovinos, para caprinos, bufalinos, todos los búfalos sintetizan muy bien la proteína y el ácido láctico ayuda muchísimo a la producción bacteriana. Entonces, sí, señor, para caprinos, para ovinos, para búfalos, bienvenidos. Profe, una pregunta. Señor. Se contiene mucha humedad en el momento pues, del corte. ¿Es necesario deshidratarlo 1 o 2 días para hacer silo o se puede ensilar así con la humedad que llega? ¿Cuál? ¿Qué especie? El pasto de corte, vamos al Cuba 22, que tiene mucha humedad en su tallo. Perfecto. Entonces, en el caso del Cuba 22 o un elefante o un ryegrass. Clon 51 también tiene mucha agua. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos y dejamos en montones, deshidratar por 1 día, 2 días. Baja la humedad relativa. Corto y lo llevo donde lo amontono, lo extiendo y lo dejo airear para bajarle un poquito la humedad. ¿Vale? Listo, profe, gracias. Lo extiende 2, 3 días, buena radiación, evitar que no se le moje, evitar que sea en días de verano, garantizar que no va a haber aguacero, entonces tener ahí el tino. Si lo puede hacer bajo ramada, bajo techo, pues mucho mejor. Entonces lo deshidratamos y deshidratar, ¿qué es? Bajarle el agua o la humedad relativa que tenga eso. Las personas que hagan alistamiento el día anterior, 2 días anteriores, corto todo el material vegetal que voy a ensilar. Evitar que no llueva y no se le humedezca. Es el mismo ejemplo que están dando. Evitar el exceso de humedad al momento de ensilar. ¿Vale? Que ese es un éxito y que me va a permitir una buena fermentación y buena producción del ácido láctico. En algunos atos acostumbran, digamos, a cortar el pasto de corte lo que es lunes, martes y miércoles para dar jueves, viernes y sábado, picado directamente a la canoa, con el fin de quitarle humedad. Perfecto. Entonces deshidratamos y hacemos como un zarzo, ¿cierto?
Lo que hago entonces es cruzar una cantidad de palos rollizos, corto y pongo a deshidratar, a airear muy bien por 3, 4 días. El ejemplo que me está dando, cortamos lunes y martes y ponemos a deshidratar, bajar la humedad relativa y suministramos viernes y sábado. Entonces hay 2, 3 días de deshidratación. Entonces muchas veces lo hacemos una secadora normal que es, pues son palos cruzados donde yo pongo a deshidratar y bajarle la humedad relativa a ese pasto de corte. Muy buena, vea toda esa experiencia que tienen ustedes que hay que aprovecharla al máximo. Gracias por ese aporte, muy bueno, vea. Cortan lunes, martes y suministran viernes y sábado. No, La berraquera, bajan los niveles de proteína. sí, se corta lunes, martes y miércoles. Lo que cortó el lunes se le da el jueves. Se pica el jueves. Lo que se cortó el martes se da el viernes. Y así sucesivamente. Perfecto, deshidratación. Hay deshidratación que es bajarle la humedad relativa. ¿Qué otra pregunta, aportes? Qué bueno. Profe, solamente el ensilaje se hace con maíz, con pastos. No se ha hablado de hacer ensilajes con árboles, con hojas de árboles, Sí, de proteína. claro. Sí, claro. Si usted tiene excesos, botón de oro, tiene matarratón, tiene todo lo que vimos en los bancos mixtos forrajeros y tiene excesos, hermano, deshidrate y ensilamos. O deshidrate y haga la harina que estábamos hablando como suplemento y en el desarrollo del ensilaje. Entonces, usted cortó y me sobró 2 toneladas de hoja y tallo de matarratón y de veranera, ejemplo. Perfecto, hermano, deshidrate y pásela por la picapasto o pásela por la moledora. ¿Qué es? ¿Harina? Guásimo. ¿Harina? Aprovechar El guásimo. La el verdad que guásimo. Lo que sea por proteína. esa zona. Ajá, proteína y fibra. Ahí tiene proteína y fibra. Y el azúcar, ¿qué hace? Hacer la producción del ácido láctico y al mismo tiempo estimula la acción bacteriana del bovino. Claro que sí, bienvenido. Si lo puede hacer en harina, mucho mejor. Ahora, si ya está seco y tal, píquelo muy bien, la berraquera. Eso también le sirve y le va a fijar la proteína que tiene. Recuerde que la deshidratación es simplemente bajar la humedad. Muy buen aporte, muy buena pregunta. ¿Qué otras preguntas, sugerencias, dudas? ¿Qué les quedó bueno de todos los buenos aportes que ustedes están haciendo en sus fincas de nuevo que vieron hoy en esta presentación? ¿Qué les sirve? Muchos ya llevan haciendo años en silaje. ¿Qué les pudo haber servido acá? Profe, lo que hemos aprendido es que los sobrantes los podemos deshidratar y utilizar la harina para más adelante, bien sea, se pueda preparar un concentrado con otros insumos o para el mismo ensilaje también. Perfecto, no se pierde nada. Me sobró del banco mixto forrajero 500 kilos, la berraquera, hermano. Entonces voy a guardarlo muy bien, lo deshidrato, lo seco, hago la harina, cierro bien el bulto, lo cierro muy bien y encima de una estiva. Ahí me dura 6 meses, 3 meses, 8 meses. Si me quedé corto, también puedo utilizar la sola harina. Entonces simplemente la humedece con aguamelaza o aguamiel. Hermano, es una berraquera al momento del ordeño.
o simplemente en el comedero se espolvorea muy bien la harina y le espolvorea aguamelaza o aguamiel. Ahí está la compensación, la proteína, carbohidratos y azúcares. Esa está mejor todavía, profe. Correcto, no hay problema. Ahora, la hora de utilizar en el ensilaje, pues la berraquera, entre franja y franja, la aplica y le queda parejo y todo el ensilaje tiene. Y la espolvorea. No, excelente. Vea, entonces esa es fácil. ¿Y qué es? Plata, eso es plata, eso es proteína. Es proteína. ¿De cuánto? Del 12%, del 14%. Ustedes tienen el bromatológico, yo se lo pasé. ¿Cuánto tiene el botón de oro? Pues eso mismo tiene la harina. ¿Cuánto tiene el matarratón? Eso mismo tiene la harina de matarratón. Y lo hice en la finca, sin afanes. Tengo 2, 3 bultos, 10 bultos. Entonces un bulto perfectamente de esa harina vale 60, 70 mil pesos. Por 10 que tengo, ahí tengo 1.000.000 de pesos. Muy bien, aportes, preguntas. Muy bien, entonces esta charla se la voy a compartir a su WhatsApp. Quienes deseen tener todo el material llega a su WhatsApp y a su correo, por favor, para que